Bien, estamos para nuestro programa Las Palabras, LP, como me gusta decir a mí. Hoy tengo el gusto de estar con el músico, compositor, docente y productor, el señor Pablo Casals. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, Iván? Muchas gracias por el espacio, gracias. Sí, bien, bien. Estás presentando tu nueva canción que acaba de salir hace unas horas, hace poquito. ¿Te robaste el chiste? Así es, sí, muy contento. Llegó el día. ¿Desde hace cuánto que venías trabajando la canción? ¿Cuándo fue que empezaste a elaborar la música? Y la canción, la verdad que hace bastante tiempo, es algo que estábamos un poquito hablando antes de arrancar, que es que a mí la composición musical me lleva mucho tiempo, le doy muchas vueltas, trabajo mucho en la música y en esta etapa, bueno, solista, que estoy trabajando con Héctor Trota en las letras. Por lo general llego a encontrarme con él para trabajar la parte de la letra una vez que la canción desde lo musical está bastante cerrada o casi terminada. Y una vez que está eso resuelto, ahí arrancamos con él a ponerle letra, que muchas veces tomamos algunas disparadores de las letras que me salieron a mí inconscientemente, que quedaron ahí por repetición, que fueron quedando. O a veces, bueno, se empieza de nuevo, pero un poco es nuestro punto de partida para encontrar el universo que así de la parte poética o de las letras que propone la música. Un poco así, Héctor me lo decía el otro día, él lo vive así, contaba el otro día esto de que él siente que las palabras surgen de la música, ¿no? Pero bueno, es un trabajo así en equipo. Cuando me gustaba esta idea que veníamos hablando por fuera del micrófono, esa especie de intuición que hay entre ustedes dos, de al hacer la música, él ya sabe más o menos qué letra puede ir, lo que venías diciendo recién. Ese es un trabajo que para tener esa conexión. Sí, hay un trabajo medio de oficio que tiene que ver con muchas veces hablamos sobre la rima. Él me pregunta, ¿y con qué te gustaría que termine esta frase? ¿Con qué letra o con qué sílaba? Yo a veces lo tengo claro, a veces no. Por lo general está claro porque es algo como de mi mundo, más de la parte musical de la palabra, que eso bastante, no sé, tengo bastante claridad en eso a la hora de ponernos a trabajar con él. Pero después un poco la escena que se plantea o lo que se cuenta surge de lo que en primera instancia a Héctor le provoca esa música y le dispara las imágenes que le dispara. Así que hay algo que yo lo admiro en el sentido de que por lo general la letra se resuelve mucho más rápido que la música. Pero bueno, creo que es por su capacidad y su sensibilidad musical. ¿Pudieron? Sí. Y poder hacer ese puente a trasladarlo a algo que coincida con que lo que se propone desde la palabra coincida con el mundo sonoro, esté en empatía, no sé, en sintonía. ¿Pudieron coincidir rápidamente sobre lo que querían hablar en la letra, esta cosa de las relaciones humanas, ¿no? El vínculo entre dos personas y poder encontrarle, por ejemplo, como vos recién decías, esta beta humorística sobre algo que por ahí para una persona o para el resto puede ser algo trágico? Ustedes le encuentran una vuelta de tuerca. Por un lado la melodía tiene una cosa bien cálida, bien como tranquila, de paz interior, y a la vez está hablando sobre algo que puede ser hasta para las demás personas quizá, o para el común en general, algo por ahí quizá un poco trágico. Sí, mira, yo cuando tengo el recuerdo, igual a veces no coinciden mis recuerdos con los suyos, con los de Héctor, pero tengo el recuerdo de que
esta canción yo arrancaba con una frase que a mí me había quedado, que era: desde que te fuiste siempre estaba triste. O sea, estaba la palabra triste. Y hay algo que, si bien es tranquila la canción, yo en algún punto la sentía como algo, no sé, estaba dando vueltas a esa idea, que él automáticamente, cuando yo le mostré ese comienzo de la canción, me anotó una cosita y me dijo: ¿y cómo la ves desde que me robaste el chiste desde que te fuiste? Y a mí me pareció genial porque, bueno, tiene algo de ironía y algo de humor, si querés, y plantea la situación un poco de lo que vamos a contar después. Es como que encontramos con esa frase, encontramos de qué hablar, ¿no? Claro. Y después, como te decía antes, que para mí quizás en todo el trabajo que hacemos juntos, me parece que está bueno esto de que la historia nunca es lo importante, sino es el cómo se cuenta, ¿no? Y que, por lo menos en estas canciones. Y me parece que la parte atractiva de estas canciones está por ahí, y no en la historia en sí. Claro. Vos anteriormente, para tu proyecto Globos, vos ya venías trabajando haciendo letras y además de la música. ¿Cuándo fue que dijiste o tomaste la decisión de decir, bueno, voy a dejar ese plano para que Héctor desarrolle sus ideas y me las comente y nosotros podamos funcionar en grupo? Yo creo que fue una transición. Ajá. Yo arranqué a hacer mis canciones con Globos, que tenía, cuando decidí armar la banda Globos, tenía 3 canciones, que eran Vueltas y Vueltas, El Sol del Membrillo, y El Vals Anómalo, que justamente yo acababa de hacer esa música con Héctor, que fue la única canción que hicimos a la inversa, donde él me propuso un texto y me propuso también que participe de la obra actuando. Yo entraba con la guitarra y cantaba una canción, un vals, con los actores, y la canción es El Vals Anómalo, y él me propuso la letra y yo hice la música a partir de la letra para esa canción. Y después decidí, bueno, la quiero tocar quiero armar una banda y la quiero tocar. Así que desde ese entonces yo ya trabajo con Héctor haciendo canciones, podría decir, fue el comienzo. ¿Hace cuántos años pasaron? Perdón que sea malo para las cuentas. Eso fue en 2004, ahí, una cosa así. Hace como 20 años. 20 años, sí. 20, 21. Sí. Y después en Globos había canciones que tenían mis letras, canciones que tenían las letras de Damián Brolas, que era con quien hacíamos las canciones. Ajá. Había letras que las hacíamos juntos, pero por lo general yo hacía las letras ahí. Sí. Y en paralelo empecé a mechar de a poco letras con Héctor. Entonces hay algunas canciones de Globos que tienen letras de Trota. Y así que fue como un proceso. Y la verdad es que a mí siempre hacer las letras me llevó un trabajo enorme. Ajá. Si bien me quedaba contento, hay canciones que me gustan mucho, y creo que me resultaba un trabajo enorme y no me fluía, nunca me fluyó como me fluye la música, ¿no? Como tengo que tener esas certezas que me pasa con la música. Así que me parece que a la canción, por lo menos en esta etapa de mi vida, le viene bien trabajar con alguien la letra que sea su sensibilidad, que sea su mundo, donde se sienta, no sé, como donde maneje ese tipo de lenguaje, ¿viste? Claro. Yo lo puedo hacer, yo sé que puedo hacer una letra, pero me parece que hay sensibilidades ahí que uno no sé, que la gente que escribe y ve otras cosas, presta atención a otras cosas. Claro, sentís que por ahí la música tiene otro tipo de sensibilidad en comparación con el que una persona que puede llegar a escribir una letra. ¿Son sensibilidades diferentes o parecidas?
son como lenguajes diferentes. Sí, lenguajes diferentes. Claro, entonces yo en la música siento, no sé, me siento como cómodo, siento... Claro. Cuando tengo certezas las tengo muy claras, ¿viste? Como, o estas imágenes que te imaginás. Acá podría pasar esto, podría pasar lo otro. En la letra siempre fue muy como un trabajo de hormiga, muy costoso, muy trabajoso. Sí. Si bien algunas letras me han pasado que salieron rápido, pero en el menor de los casos. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión de decir, bueno, vos estabas ejerciendo la docencia, sos docente de música? Sí. ¿Cuándo tomaste la decisión de decir, bueno, quiero formar una banda ya por el año 2006-2008, que fue Globos, con el cual grabaste 3 discos a lo largo de tu carrera? ¿Cuándo dijiste, bueno, voy a hacer mi propio proyecto y voy a convocar a músicos? ¿Cómo fueron apareciendo los demás? Bueno, yo venía a estudiar en La Plata, estudiaba composición y hice el magisterio allá para ser docente en La Plata. Sí. Y entonces coincide con mi vuelta, porque yo soy acá de Capital, coincide con mi vuelta a la capital y a empezar a trabajar en escuelas y a dar clases. Y un poco la necesidad de empezar a cantar mis propias canciones, que yo siempre canté pero nunca me hice cargo de que era cantante, ¿viste? Claro. Y siempre disfruté mucho de cantar, pero cuando me fui a La Plata fui como más en plan compositor, de escribir partituras, esa cosa de componer, y por ahí en estilo más música contemporánea, así de estas... ¿Más académico? Más académico, de origen más europeo, si se quiere, ¿no? Con esa rama de la música. Y bueno, un poco creo que bueno, no sé bien la razón, pero yo cuando me estaba yendo de La Plata me acuerdo que me presenté una beca de investigación allá sobre la forma como herramienta expresiva en la canción, la estructura formal. Entonces empecé a analizar como canciones en cuanto a qué pasaba con la música y la letra, y cómo eso establecía qué forma, si uno la tuviera que analizar, qué forma tenía, ¿no? A nivel trabajo metódico, esquema, sí. Me reenrosqué con eso y me acuerdo que hice un trabajo sobre Spinetta, Daniel Biglietti, Manu Chao, sí, señor. En principio ellos y los Beatles. Como presentaba casos y los analizaba. Bueno, ¿presentabas canciones de ellos? Claro, y análisis, sí, hacía ejemplos, los analizaba y buscaba como rarezas en cuanto a la forma, en cuanto a la composición. ¿Te acordás de Spinetta qué canciones presentaste o elegiste para elaborar tu tesis? ¿Cómo se llama? Conejín. Jabalís y conejines. Jabalís y conejines. Sí, la de Fito. ¿Cómo? La canción que hizo con Fito. Que hizo con Fito en ese disco, sí. No me acuerdo, creo que tenía algo, bueno, como que planteaba una frase al final, que era el final de una parte B, me acuerdo, y después arranca la parte C con esa misma frase, y era el comienzo de lo nuevo que iba a venir después. Algo así, ¿no? Como que como que analizaba ese tipo de cosas, o en Manu Chao pasaban cosas interesantes, porque si bien tenía mucha simpleza, es como que la estructura de la letra no coincidía con la estructura entraba en crisis con la estructura de la forma, ¿viste? De la música, que las identidades de lo que era una primera parte, una segunda, bueno, me parece, y buscaba esas cosas. Y una vez se lo comenté a Ricardo Capellano, que yo estudié con Ricardo Capellano en en 1996 al 98, una cosa así. Sí. Que él tenía un taller de composición en el Manuel de Falla. Manuel de Falla, sí, siempre me han nombrado esa escuela. Bueno, ahí me conocí con Damián Drolas, con Esteban Insinger, con muchos músicos con los que sigo en contacto. Y conocí mucha gente muy interesante en esos talleres, y realmente conocerlo a Ricardo Capellano de alguna manera fue una inflexión en mi vida. Me acuerdo que para terminar el taller uno tenía que terminar con una obra, tocando una obra, y yo ahí ¿Una obra propia? Una obra propia, en un concierto, y yo caí con una obra que armé en La Plata con toda de música contemporánea, con un ensamble, yo ni tocaba ahí, ¿viste?
Y el chabón me dijo, no. Me dice, ¿por qué no? O sea, no está para probar. No, me dice, no, en el sentido de, me decía, ¿por qué no probás con algo, con una canción? Yo ya le había contado que venía investigando esto de las canciones. Sí. Y ahí fue que salió El Sol en el Brillo. Y ahí de alguna manera terminé el taller con ese tema. Y bueno, y ese fue el comienzo de decir, bueno, yo quiero cantar y quiero hacer mis canciones. Ese fue como el punto de inflexión. Y ahí me estaba volviendo de La Plata y bueno, y ahí arranqué proponiéndole... yo estaba de novio con Caro Abamonte y le dijimos a Cris Bergoncelli también que era amiga de ella para armar la banda, y le dije a Damián Drolas, mi amigo, que tocaba el piano, que no estaba tocando con ningún grupo, él hacía sus composiciones, y le dijimos a un contrabajista, Andrés César, y así arrancó la banda. Y después, como muy naturalmente, se fue dando que con Damián empezamos a componer juntos, que de algo donde yo traía mis canciones, esas 3 canciones originales, después él propuso una canción, yo dije, che, está buenísimo, se lo puedo grabar, y después le agregué una melodía y se la mostré y me dice, bueno, no es lo que yo hice, pero está bueno. Claro. Entonces, y ahí bueno, y él después trajo un tema suyo y de a poquito, bueno, y terminamos siendo como una dupla compositiva que con él llevamos adelante la banda Globos durante 10 años más o menos. Con Globos fue tu primera banda con la cual pudiste grabar o entrar a un estudio a grabar un disco. ¿Esa fue tu primera experiencia, el primer disco de Globos dentro de un estudio? Sí, fue la primera experiencia, que fue en Tónica, se me viene el nombre, que quedan no hay problema. Juan, pero Gascón y Corrientes creo que estaba. Bueno, sí, ahí esa fue mi primera experiencia. ¿Cómo la viviste en lo personal? Digo, estar dentro de un estudio por primera vez, o sea, para grabar un disco con el técnico, con tus amigos músicos. No, me encantó. Después la banda fue cambiando a lo largo porque se sumó Rodrigo Ruiz Díaz, Tomás Finkelstein, Rodrigo Ruiz Díaz de Chaucoco, que tenía su banda Chaucoco. Después, fue hermoso, fue una etapa hermosa. Coincidió con que estaba por ser papá también, ahí, cuando estábamos grabando. ¿Vos sos padre ahora? Sí, soy padre. Sí, soy un hijo de 17 ya. Grande. Mateo. Y bueno, en ese entonces me estaba recién enterando que iba a ser papá, y vino lo del disco, lo de la grabación que grabamos, el disco homónimo que se llamaba Globos. Sí, no, claro. Y con mucha expectativa, sí, mucha manija, mucha cebadez, mucha emoción. Lo disfruté un montón. Hay un video que está circulando en YouTube que dentro del público en un concierto de Globos está Jorge Álvarez. Sí. Sí, bueno, con Jorge Álvarez fue una historia linda que tuvimos. Él me llamó una vez cuando volvió a España, que estaba trabajando en la Biblioteca Nacional. Ajá. Él dirigía la Biblioteca Nacional y había entrado en contacto con Nahuel Briones. Nosotros estábamos con Globos en un colectivo que se llamaba Elefante en la Habitación en ese entonces, y Nahuel le pasó algunas bandas de ese colectivo, y él venía con la fantasía de hacer un nuevo, sacar como el Mandioca, como Mandioca 2. Está. Sí, entonces estaba convocando bandas, y nos llamó que le había escuchado el Vals Anómalo, el tema ese que te venía contando antes, con la letra de Héctor, que le había gustado mucho. Y habló también con Lorena Rizzo, me acuerdo que le había gustado también lo que había escuchado. Bueno, nos quería proponer, nos citó en la biblioteca, fuimos con Damián a hablar con él. Y fue una etapa muy linda, porque también nos encontrábamos con él, que nos contaba historias de Charlie, no sé, de Sui Generis, de Manal. Claro. Nos contó historias increíbles. Y también lo que estaba lindo, que él nos quería cambiar el nombre. Él quería ser nuestro productor y que nos llamemos Globos Rojos.
Lo cual para nosotros, imagínate, cambiar nuestro nombre no nos parecía. Claro, les pasó lo mismo que, bueno, él una vez, una historia, cuando él conoce a Manal se llamaba Ricota, sí, nos contó. Entonces él dice, no, hay que ponerle Manal por la sonoridad de la palabra. Sí. Y ahora que me estás hablando de esto, mira, me estoy acordando de esa historia que él contó. Les pasó casi algo parecido a ustedes. Sí, bueno, igual nosotros ya habíamos grabado 2 discos y ya estábamos en medio en crisis. Entonces como surgió esto y bueno, rearmamos la banda, una nueva banda con otros integrantes, y terminamos grabando un EP más, el último EP, Volumen 1, sí. Y bueno, y me acuerdo que él presentó su libro Memorias, que fuimos a la presentación del libro Memorias, y en la dedicatoria estamos como globos rojos. La dedicatoria, en los agradecimientos, ¿no? Al final. Sí. Nos nombra. Pero bueno, fue muy linda la experiencia de conocerlo. Claro. Nos ha venido a ver tocar y demás. No, la verdad que sí, es como conectarte con alguien de la historia de la música argentina. Claro, es como lo que veníamos hablando por fuera del micrófono con Alfredo Rosa. ¿Cuándo es que vos, después de tu experiencia con Globos, vos habías integrado otra banda de Flamingos? El trío Flamingos. Ajá. Sí. ¿Eso fue antes de Globos? No, eso fue en paralelo. En paralelo. Tenés razón. Bueno, y eso fue éramos un trío, o sea, como lo dice el nombre, Damián Drolas, que tocaba acordeón y piano, yo tocaba guitarra y charango, y Victoriano Alonso, que era el titiritero y hacía también cosas con objetos. Entonces era como algo de música y objetos, y había un títere, no era un títere, un muñeco, ¿no? Que él manejaba, que se llamaba el precocoso, que tenía la capacidad tenía como una boca, casi no tenía ojos, y la cara era como una boca, en donde enganchaba muy bien, tenía como una escenografía donde él escabeaba mucho, pero su locura, había como un acto en donde él se clavaba una Coca-Cola en un momento, como esta que tenés, pero una de vidrio, y enganchaba justo, y tenía todo un sistema adentro que tenía como un globo, justamente, donde él iba tomando y se bajaba la coca en escena, ¿viste? Era un muñequito así más o menos de 30 centímetros de alto. Y de hecho hicimos un video con él después, que está en YouTube, que se llama de la canción de Rite, y ahí está todo. Después miralo, porque está toda la escenografía donde está el muñeco y todo, era lo que hacíamos con el trío Flamingos, que tenía 3 actos y donde había música, también lo hacíamos con la música de los actos y me íbamos echando con canciones. Claro. Y al final, en la última canción, habíamos compuesto una canción que era el Quetumbele, que era cuando cerraba era como un espectáculo, y cerraba donde nosotros cantábamos esa canción, que era una canción que cantaba el muñeco, que era un espectáculo de teatro, algo así, teatro y música y objetos, porque pasaban cosas con objetos también que tomaban vida, había momentos de música instrumental, y el muñeco cantaba en una especie de idioma como africano, no sé, y al final nosotros cantábamos esa canción ya con una melodía, y el preco salía de su escenografía, venía arrastrándose, caminando, y terminaba arriba mío y cantábamos con el muñeco, con un delirio. El trío Flamingos. ¿Cómo eran esos ensayos? Porque antes de subir al escenario y presentarse, ¿ustedes cómo lo ensayaban todo eso? No, en las casas o acá en Chacarita, donde ensayábamos con la banda, o en la casa de Víctor. Lo loco es que ahora, en este momento, por ejemplo, el arte de tapa la hizo Victoriano Alonso de Me robaste el chiste. Ah, donde está vos con el oscuro, todo. Con el ojito iluminado, que es la hizo él con Ariel Di Marco. Ajá. O sea que yo ahora hubo como una vuelta a trabajar con él desde la imagen, encontraron como algo desde que me gusta mucho, que de ahí salió el arte de tapa, de Me robaste el chiste, que es
ellos encontraron como una manera de hacer visuales, que por lo general cuando toco en vivo ellos están haciendo las visuales, pero proyectan a partir de una manera de un sistema que es como de retroalimentación de la luz. Es decir, hay una cámara que ilumina, que filma a un monitor, y a la vez ese monitor es lo que le da la información a la cámara. Entonces, con una luz activan eso y es como una luz que toma vida y empieza a moverse y ellos la van manejando según cómo mueven la cámara, pero es como algo que arranca, tiene vida propia, ¿viste? Y me gusta la idea como de algo muy artesanal, ¿viste? No tiene que ver con las visuales que se hacen con la compu. Claro. Es una cosa que cobra vida y bueno, y un poco el arte de tapa la idea de ellos fue como proyectar esas formas y colores en mi cara y sacar fotos y armar una tapa, y de varias de las fotos que sacaron, como es algo que no lo controlan, como que va cambiando todo el tiempo, sacaron muchas fotos y bueno, la que quedó fue la del arte de tapa. Hicieron una selección. Pero bueno, con Victoriano sigo trabajando. Claro. ¿Y el arte de tapa de tu disco Escaleras, quién lo hizo? Porque viendo el arte de tapa, siempre cuando lo miré me pasaba que me hacía acordar mucho a Don Lucero. Sí, por la cara, sí. Claro. Tiene los ojos. Claro, tiene una cosa, inclusive la tapa al verla tiene una cosa, el fondo negro también, la tapa tiene una cosa media tanguera, que hay un tema de tango en ese disco también. Sí, hay como una milonga. Sí. Suerte blindada. Esa arte de tapa la hizo Nat Filippi. ¿Es Filippi o Filippi? Bueno, ahora me sale. Pero sí, el arte de tapa de ese porque ese fue mi primer álbum, fue mi primer disco como solista, Escaleras. Sí. Entonces, y fue en la pandemia, viste, que resolví el arte de tapa. Y yo estaba re chiflado, la verdad. Me costó mucho resolver el arte de tapa. Claro. Es como que todo lo que iba haciendo con gente no me gustaba, nada me terminaba de convencer. ¿Qué era lo que buscabas vos? Yo creo que eso, no tenía claro lo que buscaba, creo. Y el encierro se ve que no me pegó bien. Y bueno, y finalmente encontré algo que me había gustado, un dibujo que me había gustado de ella, y le pedí ir por ahí. Sí. Que bueno, después terminó siendo, bueno, eso que ves, que tiene, quizás tiene algo parecido con Don Lucero, en donde ella creo que los ojos los toma de una foto real, de unos ojos reales, y dibuja sobre eso. Entonces la expresión de los ojos es como fuerte cuando ves el arte de tapa en grande, ¿no? Porque uno siempre lo ve en chiquito y se pierde. Pero un poco la idea era que esté la imagen en grande para algún día poder hacer el vinilo, ¿no? Claro, sí. Pero tiene algo de la mirada, de los ojos esos de Don Lucero. Claro. Muy pintados, dibujados. Recién estábamos hablando de Suerte Blindada, el tango. ¿Cuándo fue que lo compusiste? ¿Por qué le quisiste dar ese toque así medio tanguero? Incluso escuchándola, yo me imagino una pareja bailando, por cómo suena el contrabajo. Bueno, ese tiene una historia rara. Esa es una melodía que compuse en un viaje por Bolivia. Es una melodía que grabé con un grabador de mano, con cassette en ese entonces, o sea, desde, no sé, 2005, por ahí. O sea, es una melodía muy vieja, pero que siempre me quedó ahí dando vueltas, ¿no? A veces cada tanto pasa eso con las canciones, que de repente rescato alguna canción vieja, como me pasó con Baja Resolución, esa también es una canción, creo que de la época de Globos y antes, que la retomé ahora. Pero bueno, esa es una melodía que siempre me quedó dando vueltas, y en un momento le pregunté a Héctor de hacerle la letra, ¿no? Y la trabajamos con él. Y creo que es una de las letras que más me gusta. Es una letra muy como
irónica, juguetona, y también tiene algo de humor explícito al final. Pero sí, me parece que fue un buen logro, pero bueno, se mantiene en esa... Hay algo de canción, no sé si vos pensás lo mismo, pero hay algo de como de milonga tradicional, ¿sí?, en el andar de contrabajo. Sí. Sin embargo, la propuesta de Pato Carposi de la guitarra es como un sonido más jazz, ¿viste? Con ciertas tensiones en los acordes, ciertas notitas, una manera de tocar, ¿viste? Medio Frisell. Bueno, ahí está, mirá, me sacaste, escuchando tu forma de tocar, me hacía acordar mucho a los discos de Bill Frisell. Por ejemplo, en el tema Mundos de Antena Astral, sí, hay una cosita ahí. Bueno, yo creo que ese es lo que aporta Pato, que tiene un sonido muy personal. Pero bueno, toca jazz, y hay algo que empatiza con el sonido de Frisell. Claro. A mí me encanta el sonido ese que suele encontrar. Sí. Lo que Pato va encontrando en todas las canciones siempre me parece alucinante. ¿Cuándo fue que vos dijiste, bueno, después de tu etapa en Globos y sacar este disco Escaleras, cuándo fue que tomaste la decisión de decir, bueno, quiero hacer mi propio proceso o proyecto personal? Se nota en comparación con Globos, obviamente cuando uno emprende un proyecto nuevo siempre hay un cambio, siempre hay otra beta melódica o musical, ahí se nota bastante eso. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, voy a hacer mi propio camino solista? Yo creo que lo de Globos arrancó muy natural, y mi trabajo con Damián, así componiendo juntos, también fue como algo que sucedió, ¿viste? Cuando no ocurre, ¿viste? La sintonía, además de que somos grandes amigos. Y creo que en algún momento eso también, así como ocurría, dejó de ocurrir, ¿viste? Esta sí, siempre hay empatía desde lo creativo, en el sentido que él compone temas que a mí me encantan, pero bueno, él también empezó a hacer sus letras, entonces hubo algo que en algún momento también con los 10 años que implica llevar un proyecto adelante y todo, nos desgastamos, yo creo que nos desgastamos un montón, y bueno, también y uno va cambiando y demás, y bueno, es como que en un momento se hizo claro que bueno, que luego ya había llegado por lo menos había cumplido un ciclo, y después bueno, fue en las ganas de bueno, yo quiero seguir haciendo música, quiero seguir haciendo canciones, y también esa certeza de que bueno, que iba por el lado de trabajar con un escritor que era Héctor, porque ya teníamos una dinámica de trabajo. Así que bueno, eso fue como... Y después bueno, la posibilidad de también tocar con Pato Carposi, que si bien es amigo mío, bueno, también se copó con la idea de tocar juntos, y a quien es una persona que admiro un montón. ¿Vos me decías que lo conocías desde el secundario? Claro, nos conocíamos del secundario, y bueno, y él es un musicazo, y además lo que yo valoro mucho de él es que es esa gente que tiene una data, porque es un gran improvisador. Sí, yo escuché los discos de jazz de él. No, es increíble lo que toca, ¿no? Y la data que maneja, ¿no? Como a nivel científico de la NASA, aplicada a la música. Pero sin embargo, cuando tiene que tocar una canción, él tiene buen gusto. Se adapta bien y toca lo que propone la canción, no está buscando, viste, la notita extraña o la cosa rara. Claro. No, es como muy genuino lo que toca, y con un muy buen gusto, y también moderno, y bueno, tiene un sonido increíble.
Entonces, para mí fue muy inspirador trabajar con él. Sí. Yo creo que, y eso también, de alguna manera, creo que indirectamente también ayuda, bueno, a haber acercado, que si bien con Leonel Cejas, que es contrabajista, también otra persona que es un crack, y también un capo del jazz, pero que también es un tipo cancionero, que le gusta la canción y que sabe tocar canciones con el contrabajo. Creo que se fueron dando como, no sé, la musicalidad de ellos hace que también, bueno, siempre también tengamos algún baterista que esté a la altura, ¿no? Como fue Lulo Isolt, un capo, que también estaba bien en el palo del rock, o Fermín Merlo, ¿no? que está tocando ahora. Bueno, el disco de Escaleras la canción tiene una cosa bastante rockera también cuando la hiciste. Inclusive creo que el concepto del sonido del álbum tiene una cosa así bastante rockera o psicodélica. ¿Eso te lo planteaste desde un principio? ¿Quisiste que sonara de esa forma? ¿Que sea así ese disco? ¿O se fue dando con el...? No, yo creo que se fue dando. Eran las 5 canciones que tenía, que era, como te decía antes, Las Horas estaba, la idea era claro, en Las Horas incluir claro. que esté en Escaleras, pero después, bueno, por el tema de la pandemia, que yo le quería agregar cuerdas, no pudimos incluirlo en el EP, pero yo creo que quedaron canciones afuera, inclusive tengo canciones que no grabamos todavía, que quedaron afuera de ese disco, pero así fue como una selección, voy a decir, yo creo que en ese momento estaba apuntando a esto de tocar, de aprovechar que estaba tocando con estos músicos y apostar a grabar en vivo, ¿viste? Que esté la energía de la atracción humana, ¿viste? De la banda, que un poco también en contraposición a lo que estamos viviendo, ¿no? Como que hay cantantes que se presentan con pistas, digo, y eso no lo digo como algo negativo, pero me gusta lo a pulmón, me gusta lo crudo y ¿cómo se dice? Lo vivo de la llevada de un grupo tocando, ¿viste? Cómo camina, cómo camina la música. Y lo mismo me pasa con las visuales, esta manera de medio de que, bueno, que es como una improvisación del tipo que está con la cámara moviendo para ver qué imagen sale, y que, no sé, me gusta esa cosa medio vintage, medio como que conecta con lo humano. ¿Cómo es adaptarte? Recién estábamos hablando de esto que decías, ¿no? De las visuales, ¿no? Adaptarte a un trabajo, por ejemplo, para hacer música para películas, para teatro. ¿Cómo te vas adaptando? El hecho de trabajar sobre algo que ya está medianamente construido y tener que adaptarte a eso. ¿Cómo te vas adaptando? Mirá, depende mucho de también cómo es el encare del director. Porque me ha pasado que me plantean o una escena o de haber ido a ver un ensayo y componer una música desde ese lado. Sí, por eso. Como encontrar la esencia de la obra trasladada o de la película trasladado a la música, que dialogue con lo que está pasando. Y de ahí al otro extremo, que es un modo que tenemos de trabajar con Héctor Trota, que es en donde muchas veces él me plantea referencias y yo no sé qué va a pasar, qué pasa en la escena, y lo termino corroborando, viendo si funciona o no funciona el día del estreno, ¿viste? O en un ensayo, cuando escucho la música en el contexto de la obra, ¿no? Entonces son como dos maneras de trabajar diferentes que me parece que están buenísimas los dos extremos y todo lo que hay en el medio. Pero bueno, creo que algo te decía antes que me parece que fuera un micrófono, sí, que para mí el desafío más lindo de eso
encontrar que la música saber que la música no es la protagonista y que la música tiene que ir en sintonía con la escena, con lo que está pasando. Entonces hay como una dificultad ahí de encontrar ese punto justo en donde entren en sintonía los dos mundos, ¿no? Claro. Que es otra cosa que componer una canción. Bueno, las películas no serían las películas si no estuviera la música, pienso. Totalmente, y quizás escuchar la música sola y quizás no se la banca tanto, pero porque fue creada para estar en función de otra cosa. Sí. Mencionamos algunas de los trabajos que has hecho. Los paraguas son más caros cuando llueve, es uno. El retrato de Eugenia es otro. Esa es la película. La película que está en tu canal de YouTube, se puede ver. Sí, está en Cinear también. Ajá. Que esperemos que no lo saquen, que había escuchado que vienen dar de baja. Y bueno, Amor extraterrestre es otro. No sé si era una obra de teatro o una película. Sí, el amor invade extraterrestres, que es la obra que hicimos este año de Héctor Trota, y también ahora está en cartel Voracidad de Julián Smoot, que también es otra obra que trabajé la música más de lo que te decía, encontrar encontrar un núcleo que entre en sintonía con la atmósfera de la obra, que es bastante oscura, y a partir de ahí, a pedido del director, fue como, bueno, que aparezca ese leitmotiv de diferentes maneras, con diferentes como realidades sonoras, no sé, aparece como en una cajita de música, aparece en una cosa más de como de jazz de salón, medio podrido, viste, medio Tom Waits, pero medio borracho, viste, con un andar medio trunco, pero bueno, siempre es como el mismo motivo la misma canción que se va reproduciendo en diferentes estilos. ¿Cómo repartís tu tiempo, entre tanto trabajo, las cosas que haces para teatros o cine, tu música propia? ¿Cómo dividís tu tiempo? Pues eso es algo que siempre me llamó mucho la atención y me interesa saber, pues, cada músico tiene una visión distinta, ¿no? Sobre cómo se manejan. Sí. ¿Cómo haces vos personalmente a mí me cuesta en la rutina del laburo hacerme tiempo para componer. Sin embargo, como soy docente, trabajo de docente, básicamente. Tengo los veranos, son como un gran momento. Son unos meses donde no hay mucho, donde le puedo meter a la música. De hecho, la música de las 2 obras de teatro las hice en el verano. Ahí está. Entonces que estoy con más tiempo, ¿viste? Claro, no hay mucho, digamos, trabajo para enseñar, pero tenés aprovecho esos momentos para meterle. Y bueno, después siempre hay uno se hace tiempo para componer. Antes tenía más tiempo, eso es la realidad. Y bueno, pero uno va aprendiendo también, a veces se pone más expeditivo, ¿viste? Yo qué sé, a veces cuando tengo tiempo, bueno, soy de grabar lo que hago, cosa de poner que quede registro de si sale algo, ¿no? Porque a veces, por lo general, la composición, como la encaro yo, va muy de la mano de la improvisación. Es decir, improvisando y buscando y encontrando cosas. Y después también en mis viajes arribeños, cuando que muchas veces vamos a ir en provincia de Buenos Aires, vamos a visitar a los suegros. Sí. Suelo siempre llevarme la guitarra e irme al Salado, que es ahí como un camino de tierra y hay un arroyito, hay un puente, y ahí me quedo un rato, y muchas de las canciones que hago muchas veces surgen de esos momentos. De esa tranquilidad. Sí. Momentos me hace bien cuando estoy en paisajes así como más tranquilos, como conectando con la naturaleza, con la soledad un poco. Eso me resulta bastante inspirador. Claro. Sí, muchas de estas canciones que surgen de
eso, de viajes también. Estás haciendo el lanzamiento de esta nueva canción, Me robaste el chiste. ¿Quiere decir que tenés pensado sacar más canciones, hacer un álbum nuevo más adelante? Sí, por supuesto. Ahora viene ¿Estás por hacer un concierto, cierto? ¿Nos olvidamos? Sí, sí. ¿Tenemos acá las fechas? Sí. Espera, vamos a mencionar a los músicos. La presentación de la banda va a ser el 16 de noviembre a las 7 de la tarde, sí. En Vivo Club. Esto es calle Uriarte 1658 en Palermo, Capital Federal. Las entradas están a la venta en passline.com. Sí. Y mencionamos a los músicos que van a participar porque creo que se sumaron otros más. Claro, bueno, está Patricio Carposi en guitarra eléctrica, ajá. Fermín Merlo en batería, Leonel Cejas en contrabajo, sí. Y Pía Hernández en piano. Ahí está, Pía Hernández, sí. Y vamos, la idea es tener invitados. Estoy con ganas de sumar a alguien que toque clarinete y por ahí que haya un trombón, un saxo, ir para el lado acústico. Y bueno, yo voy a estar con la guitarra y cantando, y tengo ganas de sumar algo que estoy haciendo en lo que sería el formato solo set, que es, estoy incorporando efectos con la voz, viste, pedales, y bueno, tengo ganas de sumarlo a la banda, eso que hasta ahora no lo estaba haciendo. Ahí está. Así que va a ser como una vuelta de tuerca más a los conciertos que venimos haciendo. Vas a tocar canciones de tus discos anteriores más esta canción nueva seguramente, sí. Y alguna que otra cosita también estoy con ganas, lo que me preguntabas antes. Hay canciones nuevas, viste, que están para las tengo que grabar y las tengo que empezar a tocar. Uh-huh. Así que seguramente haya un par de estrenos. Y bueno, el lugar es hermoso también, es un club de jazz, muy lindo, es muy lindo. Además el ambiente, ¿no? El ambiente es muy lindo, se presta para escuchar y para beber algo, comer algo. Claro. ¿Tu instrumento siempre fue la guitarra para componer? ¿Siempre tu instrumento principal? Mi instrumento principal siempre fue la guitarra. También compuse varias canciones con charango en la etapa de Globo. Ahora dejé de tocar el charango por el último tiempo y el piano en alguna que otra canción. Ahí está. Pero más que nada la guitarra. Lo que no quita que a veces, viste, tocar el tema y tocarlo con el piano un poco, probar ideas, ¿no? Pero sí, la guitarra es donde más, el instrumento que más cómodo me siento. ¿Qué era lo que te pasaba a vos, por ejemplo, digamos en tu adolescencia, entre la banda que estaba formando, más la música que estaba viendo en los 90? ¿Cómo lo vivías vos toda esa transición en esa etapa, en los 20 años, donde uno está con todo? Y bueno, yo tengo recuerdo de mis primeras emociones escuchando a los Beatles y a Sui Generis. Esos fueron mis primeros como golpes, viste, de escuchar a Charly García, ¿no? La música. Bueno, y después muy fanático de Charly García, de Spinetta, y después de Fito, por supuesto. Y también me gustaba mucho Sumo. Y bueno, más tarde Los Redondos, lo descubrí más tarde, pero también me parece una gran banda. Así que arranqué con eso. Bueno, después, por supuesto, Versuit, empezaron a aparecer nuevas bandas, ¿no? ¿Dónde ibas a buscar discos? ¿O tenías amigos? ¿Viste? Siempre... A mí no tuve esa suerte por ahí de tener amigos que compartíamos discos, pero uno se presta el disco. No, bueno, yo el primer año tuve unos compañeros de división que tenían hermanos más grandes, escuchaban mucha música, conocí mucha música. Que fue la etapa, ponele, que salía Pelusa 2000, no sé, esas. Por ese entonces. En los 90. Sí. En los 90. Y después, antes, tengo el recuerdo de una etapa en donde estaban los cassettes, uno se grababa los cassettes, y de ir mucho a Musimundo y comprarme un CD, cambiarlo, o sea, grabármelo, pasarlo a cassette,
ir a fotocopiarme el arte de tapa y ir a cambiarlo, porque se podían hacer 2 cambios solo. Al principio se podía hacer un cambio, o sea, al principio era libre y de repente se ayudaron y empezaron a hacer solo un cambio, podían hacer, entonces era como el fanatismo de comprarme, decirme, bueno, ¿qué 2 discos quiero tener? Y bueno, ir comprarme el CD, copiarlo y después cambiarlo, ¿no? Yo vivía al Musimundo, me acuerdo. Cuando tenía 15 años, iba a buscar los discos de Spinetta, claro. O juntaba la plata en una alcancía y yo me acuerdo Tercer Mundo de eso, de ir y fotocopiarme el arte de tapa y tener bueno, todo ese laburo, y también que se podía escuchar en un momento, eso fue posterior, me parece. Se podía, o sea, tenían unos auriculares ahí donde vos podías, no sé si poner el disco o ya lo tenían ahí y vos lo probabas. Sí, igual creo que eso fue después, bueno, pero nada, bueno, eso es. Bueno, y el día de hoy yo tengo un amigo que trabaja tocando, ¿viste? En bares, en restaurantes, en todos lados. Y con él tenemos un proyecto o en todo caso yo me sumo a ese proyecto, que hacemos música de Charly García. Yo canto y toco el bajo. Y estuvo bueno porque eso me permitió tocar con el solito con Quintero, con Zamalea. El batero, sí. Bueno, nada, eso, fueron lindas experiencias también. Cuando salíamos de la pandemia se dieron algunas situaciones de tocar en la calle, ¿viste? Con ellos. Qué bueno. Así medio imprevisto, ¿viste? De repente se juntaba gente y tocaba. La verdad que adoro la música de Charly García, ¿viste? Y en tu niñez, digamos, ¿qué era la música que escuchaban tus padres, tu hija, tu hijo? Yo no me recuerdo, escuchaban bastante variado, pero yo escuchaba, me acuerdo que ponían así cuando era los domingos, escuchaba bastante música, se escuchaba Pink Floyd, se escuchaba Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, a mi viejo le gustaba mucho Jethro Tull, escuchábamos Chico Buarque, bueno, no sé, había como mucha música diferente, bueno, los Beatles. Sí. Qué bueno eso de que, o sea, de tener casi los mismos gustos, porque muchas veces nos ha pasado, la mayoría por ahí, que uno va por otro camino muy distinto al de la música que escuchaban por ahí nuestros viejos. Sí. A veces pasa eso. Yo de hecho cuando empecé a tocar la guitarra, antes de ponerme a estudiar más en serio, me encantaba cantar Silvio Rodríguez, ¿viste? Esos temas. Sí. Y bueno, nada, de hecho tocaba esas canciones. Claro. Pero sí, lindo, escuché música muy inspiradora de chico. Claro. Y con tus compañeros de colegio tenías bueno, vos recién me comentabas un poquito acerca de eso. ¿Compartías gustos musicales con ellos los mismos o había...? No, bueno, lo que te decía, en la secundaria conocí mucha gente que tenía que me hizo conocer mucha música. Tocaba con mi amigo Nicolás Falkov, que hemos tocado, que él ahora vive en Tras la Sierra, y sigue haciendo música, él es productor, tenía un sello con el papá. Y bueno, en algún momento empezamos con él, empezamos a hacer las canciones propias, me acuerdo, que componíamos canciones juntos y las tocábamos. Y después, bueno, el taller de Capellano ahí ya un poco más grande, conocer a otra gente, ¿viste? Otros músicos de diferentes palos, que venían del tango, del jazz, de la música clásica, académica. Bueno, ahí conocí eso, como de repente mucha música, ¿viste? Claro. ¿Cuál fue la primera canción, la primera que compusiste, digamos, que después fue a parar al Globo? O si no la grabaste, tal vez. La primera canción que dijiste, bueno, puse, esta es la primera, viste que hay un momento en donde la primera vez uno no lo olvida nunca más. Sí, creo que fue en quinto grado cuando me dejó una noviecita. Más chico, cuando era más chico. Aprendí 3 acordes. Sí. Creo que esa, pero ni me acuerdo que decía, no me acuerdo la música, me acuerdo los acordes que usaban. Repetimos la fecha que va a ser la presentación de Me Robaste el Chiste en vivo.
El 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre a las 7 de la tarde. Perfecto. Y las entradas son entradas a partir de 12.000 pesos. Sí. Y se compran por Passline.com. Quiero agradecerte por este espacio-tiempo. La verdad que la ha pasado muy bien. Te agradezco mucho, Pablo. Bueno, Iván, gracias a vos, y también para mí un placer y hablar con alguien que también que te tomaste el trabajo de escuchar todo. Por favor, Realmente, nada, muy linda charla. Le mandamos un saludo a la gente de Medios Hábiles que también nos ha facilitado este encuentro, este contacto. Así que bueno, nos vemos el 16 de noviembre en vivo. Por supuesto. Nos vemos ahí. Gracias. Muchas gracias, Pablo.